Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta séptima sesión del módulo 7, conflictos socioambientales y alternativas territoriales. Como les avisamos la vez pasada, hoy va a ser la segunda parte de la cuarta unidad que han organizado Celia Ruiz de Oña y Víctor Velázquez con varios invitados. Hoy entonces toca la segunda parte de esta unidad, digamos, alternativas desde los territorios y cooperación transfronteriza. Como tenemos invitados, entonces no les voy a quitar más tiempo. Paso la palabra a Celia para que dé inicio y da la bienvenida a los participantes. Adelante, Celia. Muchas gracias, Justus. Saludos a todos y a todas. Saludos a nuestros invitados. Esta es la última sesión de este módulo y vamos a cerrar más bien escuchando las voces de personas que están en primera línea de defensa de la conservación en distintas modalidades. Voy a dar la palabra y voy a presentar a nuestros primeros invitados que pertenecen a una de las organizaciones de conservación internacional más importantes del mundo, World Wide Fund, y que han tenido la gentileza de presentarse y compartir sus experiencias hoy aquí con nosotros. Bienvenidos, Alejandro, y bienvenido también, Juan Carlos. Eh, Espero que me escuchen bien. Entiendo que cada uno de ustedes está en un lugar diferente. Hola. Sí, sí, escucho Vale, perfectamente. muy Se bien, escucha bien. perfecto. Muy bien, pues antes de dejarles el espacio, voy a pasar a presentarles para que nuestros estudiantes les conozcan un poquito por lo menos. Alejandro Arribillaga es biólogo guatemalteco. Cuenta con una maestría en biología marina del CIMBESTAT, Mérida, y un doctorado en oceanografía y ciencias costeras por la Universidad de Louisiana State. Cuenta con más de 35 años de experiencia en proyectos complejos de conservación y de gestión sostenible de los recursos naturales en entornos multinacionales y con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Tiene además un amplio historial científico probado y experiencia en aspectos de evaluación de recursos, seguimiento y planificación estratégica. Su trabajo ha requerido el desarrollo de trabajos en equipo, liderazgo y la creación de contactos con autoridades locales y regionales, con academias, con agencias de conservación y partes interesadas en un proceso de retroalimentación y mejora. Posee un talento para gestionar programas multifacéticos sobre recursos marinos, incluyendo pesca, gestión de zonas costeras e investigación sobre ecosistemas costeros, como son arrecifes de coral, manglares, pastos marinos y calidad del agua. Y actualmente se desarrolla como gerente del proyecto Pacífico Sostenible, que es financiado por el GEF y implementado por el PNUD y ejecutado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, Mesoamérica. Muy bien, y vamos a pasar con la presentación de Juan Carlos Villagrán, también biólogo, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en ciencias marinas de la Universidad del Sur de Alabama, Estados Unidos, y con 34 años de experiencia profesional en planificación y manejo de biodiversidad marino-costera en Mesoamérica, con énfasis sobre todo en áreas protegidas marinas, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático. Juan Carlos ha incursionado en el sector académico como profesor y como investigador, con el sector público como oficial y gerente de conservación y con agencias internacionales como oficial y gerente de proyectos. Y en la actualidad se desempeña como asesor técnico principal del proyecto Pacífico Sostenible, como les decíamos antes, ejecutado por el Fondo Mundial para la Naturaleza. El proyecto se desarrolla en 7 países del Pacífico Oriental Tropical. Pues aquí están nuestros invitados con una palmarés increíble en términos de conservación. Les dejamos el espacio con un agradecimiento por su presencia hoy aquí en este módulo. Adelante. Muchas gracias, Celia.
voy a entrar directamente en materia para que se haga una prueba justo Sí, yo de la unión. el grupo lo escucha, los estudiantes Se lo escucha escucharon. bajito, pero sí se Muy, muy, escucha. muy bajito. Decía, Ya. sería Sí, que se escucha simplemente bajito, es pero aumentar volumen. Sí, creo que ya es un defecto de diseño porque está al máximo el volumen, así es que hagamos silencio y Bueno, tratemos ok, de sale. escuchar. Ok. El gran ecosistema marino del Pacífico costero centroamericano conecta a 9 países y abarca más de 1.9 millones de kilómetros cuadrados de océano y recursos compartidos. Es hogar de especies emblemáticas, No es, fuente de sustento para comunidades y un pilar para la economía azul de nuestra región. Pacífico Sostenible es un esfuerzo conjunto liderado por 7 países del Pacífico costero centroamericano. Con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, la implementación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y WWF Mesoamérica como socio ejecutor. Trabajamos de la mano con ministerios de Ambiente, Pesca y Cancillerías, así como con organizaciones de la sociedad civil y la academia, para avanzar hacia un manejo sostenible de nuestros recursos marinos compartidos. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 pilares clave. Número 1. Gobernanza regional. Desarrollamos herramientas regionales como el análisis diagnóstico transzonal y el programa de acción estratégica para orientar cómo usamos y cuidamos nuestro mar de forma conjunta. Número 2. Proyectos piloto. Impulsamos iniciativas en temas prioritarios como pesca deportiva responsable, conservación de ballenas y planificación del espacio marino. Número 3. Gestión del conocimiento. Promovemos la cooperación entre países, compartiendo aprendizajes y fortaleciendo capacidades. Además, desarrollamos un sistema de información colaborativo que integra indicadores clave sobre la salud del gran ecosistema marino. Nuestro trabajo aporta directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS 5, promoviendo la igualdad de género en todas nuestras actividades. ODS 8, impulsando economías costeras más sostenibles. ODS 14, protegiendo la vida submarina. ODS 17, fortaleciendo alianzas regionales. Pacífico Sostenible construye una visión compartida para el futuro de nuestro océano, con recursos bien gestionados y beneficios para quienes dependen de él, hoy y mañana. Conoce más sobre nuestros avances en pacificosostenible.org. Muy bien, pues este video básicamente sintetiza los elementos más importantes del proyecto y ahora voy a compartir una presentación para entrar ya un poco más en detalles y que seguidamente después podamos atender sus consultas, comentarios, etcétera. Muy bien. Entonces, el proyecto Pacífico Sostenible tiene un nombre más extenso, que es el nombre oficial, hacia una gestión conjunta, integrada y basada en los ecosistemas del gran ecosistema marino del Pacífico Costero Centroamericano. Entonces, una de las primeras metas que nos trazamos fue encontrar un nombre un poco más atractivo para las personas, para la generalidad, que lo pudieran reconocer fácilmente y por eso centramos en Pacífico Sostenible, que nos dice que estamos trabajando en el Océano Pacífico y que estamos buscando la sostenibilidad. Tal y como lo mencionó el video, el financiamiento de este proyecto es por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF o el FMAM. La agencia implementadora es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el socio ejecutor es el Fondo Mundial para la Naturaleza en la oficina para Mesoamérica y nosotros estamos basados en la ciudad de Guatemala. El proyecto es un proyecto relativamente modesto en términos de financiamiento, son 5.8 millones de dólares, que para una extensión tan grande, pues es relativamente poco, pero estamos haciendo un uso óptimo de los recursos disponibles. Para irnos familiarizando con los grandes ecosistemas marinos, eh, como ustedes podrán saber, los océanos a nivel mundial tienen ciertas áreas de mayor productividad que otras y generalmente son los océanos costeros los que tienen una mayor productividad.
Entonces, investigadores se dieron a la tarea de dividir los mares costeros, los océanos costeros, en regiones que se llaman grandes ecosistemas marinos. Entonces, hay, por ejemplo, un ecosistema al norte, que es el de la corriente de California, y al sur hay otro que se llama la corriente de Humboldt. El que a nosotros nos interesa es el que pueden ver en este mapa, marcado aquí en un color un poco azul, un poco más oscuro, y es lo que se conoce como el GEM-PACA, Gran Ecosistema Marino del Pacífico Costero Centroamericano. Se extiende aproximadamente desde Bahía Banderas, Punta Mita en Nayarit, en México, abarca las costas de todos los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y también las costas del Pacífico de Colombia y de Ecuador. Es un total de 9 países con una región de 1.9 millones de kilómetros cuadrados, en donde se encuentran 5 ecorregiones marinas. En esta región hay presencia de especies de alto valor para la conservación, como las ballenas, las tortugas marinas y algunas aves migratorias. Y es una región que es altamente importante para la economía azul, en donde se desarrollan actividades de pesca, acuicultura, navegación y turismo. Y todos los logos que ven ustedes acá abajo son los logos de las organizaciones y las instituciones que están participando. La gobernanza del proyecto está centrada en un comité directivo. Luego tenemos al PNUD, que es el garante de calidad, el que rinde cuentas al GEF, el WWF como socio ejecutor. Nosotros reportamos al PNUD y el PNUD al GEF. Y luego tenemos un comité técnico que es el que da el acompañamiento a todo lo largo del proyecto. Y tenemos en los países en donde hay proyectos piloto, también tenemos comités nacionales. Y dentro de la estructura de gobernanza también hay equipos de desarrollo que están centrados en dos procesos muy importantes, que son el análisis diagnóstico transfronterizo y el programa de acción estratégica, que ya más adelante Juan Carlos los va a describir en detalle. En el comité directivo del proyecto, en la gobernanza tenemos representantes de cada uno de los ministerios de los países. Actualmente, de los 9 países de la región, 7 están participando activamente. En el caso de México, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. En Guatemala es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En Honduras es el director de la Secretaría de Biodiversidad en Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la SERNA. En Costa Rica es el Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE. En Panamá el representante es el Ministerio de Ambiente, al igual que en el Ecuador es el Ministerio de Ambiente y Energía. Y finalmente en Colombia es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, también tenemos en el comité directivo la participación de algunos entes regionales como el SICA, es el Sistema de Integración Centroamericano, la Secretaría Técnica de la Mujer eh, y otras entidades eh, del PNUD y del GEF en Costa Rica. Y finalmente nuestro director regional también forma parte del comité directivo. El comité directivo básicamente da orientación y dirección general al proyecto, nos ayuda a abordar los problemas que sean planteados por la gerencia, nos orienta sobre los riesgos emergentes, ellos están embebidos en sus países y pueden detectar esos riesgos antes que nosotros a nivel regional, asesoran las modificaciones, nos dan un seguimiento y control de la cofinanciación. El comité directivo además aprueba nuestros planes anuales, el presupuesto y cualquier cambio que hagamos al documento de proyecto, el PRODOC. Y el comité directivo informa a las autoridades de alto nivel para que puedan al final del proyecto dar un endoso al PAE. Y generalmente se reúne 2 veces al año. Una de estas reuniones es una reunión presencial. Esto es en cuanto al comité directivo. En el comité técnico tenemos a 3 representantes por cada país. Un representante de la Autoridad de Ambiente, un representante de la Autoridad de Pesca y un representante de Cancillería. Estos 3 representantes por país brindan este seguimiento a lo largo de todo el proyecto para asesorarnos y asegurarnos de que estamos incluyendo todos los aspectos importantes. Brindan asesoría técnica para que alcancemos los resultados, garantizan que hay una fluida comunicación y colaboración interinstitucional,
Dan un seguimiento muy estrecho al desarrollo del análisis diagnóstico transzonal y el programa de acción estratégico antes de que podamos siquiera presentarlos al comité directivo. Y tenemos el mandato de tener por lo menos al 50% de mujeres en la composición del comité técnico. Y podemos estar muy orgullosos de decirles que este porcentaje ha sido superado en el proyecto. Además, en los equipos de desarrollo del ADT y PAE, estos son dos términos que van a estar escuchando mucho en esta intervención. ADT es Análisis Diagnóstico Transfronterizo y el PAE, Programa de Acción Estratégica. Aquí se suma, además del comité técnico, representantes de la academia y representantes de ONGs de cada uno de los países. Esto es en cuanto a la gobernanza del proyecto. En cuanto a la estructura, básicamente el proyecto está organizado en tres componentes. El primero es para desarrollar instrumentos de gobernanza regional que permitan hacer una gestión compartida, una gestión conjunta. Aquí se desarrollan dos procesos principales, el análisis diagnóstico transfronterizo y el programa de acción estratégica. No voy a ahondar en esto porque Juan Carlos lo va a mencionar. Tenemos acciones piloto sobre el terreno. Estas son intervenciones piloto demostrativas que contribuyen al desarrollo del programa de acción estratégica y a la toma de decisiones sobre temas prioritarios. Y el tercer componente está enfocado en la gestión del conocimiento y el desarrollo de un sistema de información colaborativo con indicadores clave y lecciones compartidas y colaboración entre países sur a sur. Voy a mencionar en el proceso de desarrollo en el proceso de desarrollo del análisis diagnóstico transfronterizo, iniciamos con el desarrollo de diagnósticos nacionales para cada uno de los países. En este código que ven ustedes en pantalla, yo creo que también Juan Carlos lo va a incluir en su presentación. Ustedes pueden descargar los informes para cada uno de los países. Únicamente está pendiente el informe de Ecuador y de Colombia que están siendo finalizados y también el análisis diagnóstico transzonal. Eh, en cuanto a los proyectos piloto, tenemos tres proyectos piloto. El primero está enfocado en la pesca deportiva responsable, básicamente enfocado en dos especies, en el pez vela y el marlin. Son especies que son muy buscadas por los pescadores deportivos que viajan a nuestros países y pagan una buena cantidad de dinero por tener la experiencia de capturar y liberar después a uno de esos especímenes. En este caso, el socio que ejecutó el piloto es Ospesca, que es la Organización para la Pesca del Istmo Centroamericano. El segundo proyecto piloto está enfocado en la planificación del espacio marino y lo hemos trabajado en 4 sitios, cada uno de ellos con un socio diferente. En el sitio número 1, que es en México, se elaboró una propuesta de programa de manejo ecológico marino para la región del Pacífico Centro-Sur y fue ejecutado por el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo sitio es en Costa Rica, en donde desarrollamos un plan de manejo y planificación espacial para la explotación de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del Pacífico de Costa Rica. Y aquí fue la Organización de Estudios Tropicales la responsable de la ejecución. Sitio número 3 es Panamá, en donde se desarrolla el Plan Espacial Marino para el área de influencia del Parque Nacional Coiba y su zona de especial de protección marina, ejecutado con el socio Marviva. Y el cuarto sitio es en Ecuador, en donde se desarrolla un modelo de gestión basado en ecosistemas para la gobernanza de aguas internas, playa marina y franja adyacente, con conservación internacional como el socio ejecutor. Y finalmente tenemos un proyecto piloto que es exclusivo para Panamá, en donde se trabaja con la conservación de ballenas, tratando de desarrollar prácticas que sean amigables con estos organismos. El proyecto es un proyecto relativamente corto, es un proyecto de 4 años que arrancó el 23, es un proyecto a 48 meses y que está programado para finalizar el 27 de febrero del año entrante, es decir, que estamos ya en las últimas
esfuerzos del proyecto. En la unidad de gestión está su servidor como gerente del proyecto, el asesor técnico principal, que es Juan Carlos Villagrán, que vamos a escuchar a continuación. Y además contamos con un especialista en manejo de recursos marinos, un especialista en género y participación, especialistas en comunicación, en manejo del conocimiento y en monitoreo y evaluación. Estas son algunas de las generalidades más resaltantes del proyecto. Aquí también pueden ustedes, si desean, escanear este código. Los pueden llevar directamente a una página en donde pueden descargar esta presentación y también pueden encontrar los videos y, bueno, todo el uso que ustedes quieran darles. Los recursos están ahí para que lo puedan utilizar. Antes de darle a Juan Carlos, quería compartir otro video muy rápidamente que habla de los recursos compartidos. Bueno, creo que mejor lo voy a agregar después. Eh, entonces, tal vez te cedería la palabra, Juan Carlos, para que pudieras platicar un poquito acerca de los procesos de análisis diagnóstico transfronterizo, transzonal y el PAE. Gracias. Gracias. Sí, entonces voy a brevemente los resultados que hemos alcanzado en uno de los componentes, justamente el componente uno, que es muy pertinente para el tema de esta conferencia de esta tarde, y que tiene que ver con la búsqueda de la gobernanza regional de este gran ecosistema del Pacífico Costero Centroamericano. Este es quizás el mandato principal de este proyecto, ¿verdad? Es la primera interacción de un proyecto GEF en este gran ecosistema y por lo tanto, pues el primer paso con base en una metodología estandarizada que el GEF ha establecido, se, se define que se realiza un análisis diagnóstico transzonal, que voy a compartir mi pantalla ahorita para presentarles los principales resultados. Me dicen por favor si lo pueden ver. Lo voy a poner en modo de presentación. Sí, se ve Sí, correctamente. perfecto. Pero se ve en modo de presentación todavía no, ¿verdad? No, todavía está Todavía en... no. ¿Y ahora? a ver. Ahí está. Sí. Bueno, brevemente, el ADT o análisis diagnóstico transnacional es el instrumento que nos permite identificar cuáles son la principal problemática ambiental compartida en este gran ecosistema. Y pues sigue una metodología estandarizada que lleva una serie de pasos definidos, ¿verdad? En esta que vamos a ir uno por uno muy brevemente describiéndolos, que fue lo que hicimos. Este proceso ya lo terminamos, ya completamos el análisis diagnóstico transzonal y luego voy a hablar un poco sobre los próximos pasos que efectivamente estamos en este momento desarrollando y dándole el mejor uso posible a esta información que recabamos. Importante señalar que tanto el ADT como el PAE, que es el Programa de Acción Estratégica, que es la planificación que estamos realizando ahora, se está llevando a cabo de la mano de este equipo de desarrollo que lo mencionó Alex, con las representantes de los países, de las instituciones de pesca, ambiente y cancillería, más entidades clave que aportan conocimiento o experiencia tanto en el estado del ambiente como en el desarrollo de políticas y gobernanza regional, entidades como CIAT, OSPESCA, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, entre otras. Eh, lo primero que hicimos en este proceso fue definir los límites del sistema. Esto ya venía dado por el proyecto, ¿no? Ya es el mismo mapa que presentó Alex. Aquí pueden ver ustedes el PACA, el GEM PACA, y su extensión de 1.9 millones de kilómetros,
y en esta área nos enfocamos en el estudio. Para cada uno de estos, el segundo paso es la recolección y análisis de datos de la información disponible. El proyecto no levantó información nueva, sino más bien se basó en una exhaustiva recopilación y análisis de la información disponible. Dado que eran 7 países los que estamos participando, el proyecto se diseña de tal forma que en el primer paso se hizo a escala nacional. Y es de ahí donde provienen los diagnósticos nacionales que mencionó Alex en su presentación. Para cada país se hizo primero un esfuerzo nacional de levantado de información. En cada país un equipo consultor se encargó de recabar esta información relacionada con temas de pesca, con temas del estado de los principales ecosistemas marino-costeros, información demográfica, análisis de los marcos legales, u análisis de actores, participación de mujeres en actividades de la economía azul, etcétera, etcétera, entre otros de los principales temas. Y en cada uno de los países se hizo este levantado de información. Posteriormente a esto, con esta información se hizo una identificación y priorización de los problemas transzonales y compartidos. Como se imaginarán, en cada diagnóstico se identificaron más de una docena de problemas ambientales que ocurren en cada país, y de estos, pues obviamente es con base en criterios de priorización que incluyen el alcance y la magnitud del problema, la gravedad, la gobernanza y la capacidad de abordar esta problemática, la conflictividad social que genera y el grado de reversibilidad de este problema. Se hizo una priorización de los mismos, eh, primero por país y luego a nivel regional, para identificar en cuáles de estos problemas se debería de abordar en primera instancia en un programa de acción estratégica. Y con base en esto, en el levantado de información de, de, costera, de hecho, eh, emblemático, representativo en la mayoría de países, manglares y corales, principalmente. El segundo problema se refiere a cambios en las poblaciones de importancia pesquera, es decir, eh, o- eh, oscilaciones tanto en los niveles de captura como en la abundancia y distribución de varias especies de importancia pesquera en la región, entre ellas atunes, dorados, tiburones, entre otras. También el tema no pesquera, esto se refiere principalmente a grupos de fauna marina emblemáticos que representan a la región, que son comunes en los países, entre ellas las ballenas, ¿verdad? En donde resalta la ballena jorobada, pero también las tortugas marinas y algunas especies de aves marinas. Y el cuarto problema, no menos importante, sino quizás problema de fondo, es la degradación de la calidad del agua marino-costera en toda la región. Un problema común y que se genera y que afecta a la mayoría de países, y que muchas veces se genera en un país y afecta hacia el otro, que es lo que nosotros definimos como un problema transzonal. Es decir, pues, las causas están en un país y los efectos se manifiestan en otros. Este es el modelo por el cual nos basamos después del análisis de los 7 diagnósticos y de la integración de los resultados a través de estos criterios. Y con base a esto, y obviamente en un factor común en todos los diagnósticos y en toda la región, es las afectaciones provenientes del cambio climático global.
que en muchos casos pues exacerba los efectos provocados por estas problemáticas. Una vez tuvimos identificados estos cuatro principales problemas, se hizo un análisis de impactos, es decir, cuáles son los principales efectos que están produciendo estos problemas en la zona, tanto a nivel económico, como a nivel social y como a nivel ambiental. No voy a describir todas las cadenas del análisis de impactos que se hizo. Este es un ejemplo. Aquí utilizamos el problema de la alteración de las poblaciones de especies de fauna marina costera no pesquera y se hizo un análisis de los principales impactos directos y aquellos impactos indirectos, subdividiendo los mismos entre aquellos que son de carácter económico, aquellos que son de carácter social y aquellos que son más bien de carácter ambiental. Para cada uno de los problemas se hizo una cadena de impactos. Cada eslabón en la cadena es descrito con la información de base que sustenta su colocación en la misma, ¿verdad? Y en y en qué países existen los ejemplos más emblemáticos. Todo esto está descrito en el reporte final del análisis, primero de cada país y luego en el análisis regional transzonal. Una vez analizados los impactos, la metodología nos lleva hacia el análisis de causas inmediatas, subyacentes y raíz de cada uno de los problemas. Es decir, un análisis detallado del por qué están sucediendo estos problemas. Y también, con base en esta metodología, hicimos un análisis de cadenas causales en donde se identificaron primeramente las causas inmediatas, es decir, las causas que están generando directamente el problema, que son quizás más fáciles de detectar. Y luego de esas causas también analizamos las causas subyacentes, es decir, la generación de estas causas inmediatas y las causas raíz, que por lo general son causas ya de índole estructural o de índole político en la región y que también son importantes abordar. El análisis se hizo de nuevo para cada país y luego se hizo una integración en un taller específico para esto, en donde resultante de esto fue esta cadena causal que es de la misma problemática de las alteración de poblaciones de especies de fauna marina no, y costera no pesquera. Acá solo la manera es un tanto complicado ir y explicar cada uno de los eslabones de estas cadenas causales. Este es el análisis de cadena causal de la degradación de la calidad del agua marino costera. Y de nuevo, cada uno de los elementos que estamos identificando como causas inmediatas, subyacentes o raíz, se sustenta en el documento con base en la información que que logramos recopilar y que estaba disponible en cada uno de los países. Este es el análisis de cadena causal de la problemática relacionada con el cambio en las poblaciones de importancia pesquera. Y este es el de la degradación y pérdida de hábitats marinos y costeros. No me voy a detener a hacer una explicación exhaustiva de cada uno de los elementos, pero la descripción y el análisis se pueden encontrar en el documento que ya les vamos a dar el enlace. Bueno, es el mismo enlace que ya presentó Alex, pero al final de esto también yo lo incluyo por si no lo copiaron o si desean volver a revisar. Eh, Dentro de todo esto, hicimos también un análisis sobre los principales retos encontrados, ¿verdad?, en la región. Entre estos resalta la gobernanza y coordinación regional. A pesar de que son países que comparten recursos, no existe en la actualidad ningún mecanismo formal que incluye a los 7 países en una instancia que aborde este tipo de problemáticas, ¿verdad? Existen diferentes instancias que parcialmente incluyen
a 5 países en Centroamérica, algunos otros incluyen Sudamérica con algunos países de Centroamérica, en otras instancias está México participando, pero no existe en la actualidad ninguno que englobe a los 7 países que comparten este gran ecosistema marino costero. Eh, Obviamente también los diagnósticos nacionales identificaron muchas debilidades a la escala de la gobernanza local, es decir, en procesos eh, ya más locales. Hicimos también, como parte de los diagnósticos, pudimos hacer talleres binacionales. Tuvimos uno, por ejemplo, en Tapachula, en donde los equipos de Guatemala y de México pudieron analizar las diferentes problemáticas compartidas entre las regiones. Lo mismo hicimos en Costa Rica y Panamá. Y ahorita estamos todavía completando el análisis entre Colombia, Panamá y Colombia, Ecuador, como parte de todo esto. También, pues, la toma de decisiones basadas en evidencia, mucha información dispersa, en algunos casos, buenos vacíos de información que no nos, que no nos permitieron alcanzar que queríamos, pero es importante resaltarlo, ¿verdad? Entre los retos más importantes que hemos encontrado. También hicimos un análisis de las oportunidades que existen, ¿no? Particularmente aquí, de nuevo, aunque un reto es que no existe una estructura que englobe a todos los países, sí existen ya instancias regionales existentes, ¿verdad? Eh, que obviamente es un punto de partida importante para poder buscar un espacio de participación de los países, ¿verdad? El, eh, el corredor, eh, el corredor marino del Pacífico Oriental Tropical, la Comisión Pacífico Sur, la Comisión Interamericana del Atún Tropical, el Sistema de Integración Centroamericana, son algunos de esos ejemplos, pero en los cuales pues hay que trabajar y estamos en eso ahora en esta fase buscando cuál es la mejor forma de poder integrar la participación de los países en una agenda mínima común. Algunos otros retos, la fortalecimiento de la participación ciudadana, principalmente en el manejo de los recursos a escala más local, la inclusión de la perspectiva de género en la conservación de ecosistemas marinos costeros, em, el impulso de modelos de pesca sostenible y mercados diferenciados, la creación de acuerdos binacionales para regulación pesquera y refugios pesqueros, implementación de tecnologías innovadoras para la gestión del agua y el desarrollo de programas de restauración ecológica para los principales ecosistemas marino-costeros representativos de la zona. ¿Qué sigue de esto? Terminamos el análisis, tenemos un análisis bastante robusto, creemos. Cada diagnóstico nacional se sustenta con informes temáticos muy específicos sobre actores, sobre género, sobre gobernanza, sobre cambio climático, sobre áreas protegidas. Toda esta información, el propósito principal es que nos sirva de base para crear una agenda regional de trabajo para los próximos 10 20 años. Y eso es lo que hicimos en el ADT, es analizamos los problemas ambientales compartidos o transzonales, desglosamos los impactos directos e indirectos, desglosamos las causas inmediatas, subyacentes y raíz, y con base en esto, pues buscamos principalmente abordar tanto las causas subyacentes como las causas raíz y encontrar respuestas políticas que los países puedan respaldar como una agenda mínima de trabajo. Esa es, digamos, como la, la estrategia del proyecto y de este tipo de proyectos. GEF busca coadyuvar a la solución de esta problemática. Y esto inmerso dentro de un programa de acción estratégica o PAE, que es justamente el proceso en el cual nos encontramos inmersos en la actualidad. A partir de octubre del año pasado iniciamos el proceso de formulación del PAE, conformamos un equipo de trabajo y
ya dimos inicio con base en una metodología estandarizada también de la identificación de estas respuestas políticas dentro de un marco formal que incluye pues, la definición de objetivos estratégicos, líneas de acción estratégica, proyectos y actividades específicas para abordar estas líneas de acción, indicadores clave que puedan ser que sean factibles de medir en toda la región y la definición de un presupuesto mínimo de acción para que pueda ser financiado un programa de este tipo. En la actualidad tenemos 6 diagnósticos completados. El de Colombia no lo hemos completado porque Colombia se suma al proyecto de una forma tardía hasta el año pasado y entonces estamos todavía completando su diagnóstico. Pero tenemos ya los otros 6 completados. Tenemos el regional, que es el ADT para el GEMPACA. Y acá de nuevo está el código. En este están los ejemplos del de Guatemala y el de México, pero están el resto de diagnósticos completados también. Y pues ahí estará también el análisis diagnóstico transzonal, que es el que integra todos los resultados de estos ejercicios que hemos estado realizando desde hace ya casi 2 años. Muchas gracias y pues con esto concluyo y ya creo que le cedo el espacio a Alex otra vez. ¿No es así? Sí, gracias, Juan Carlos. Antes de cerrar esta sección, queremos hablar de un par de temas que son muy importantes para la gobernanza transfronteriza, que es el tema que nos tiene acá. Básicamente lo que voy a abordar muy brevemente es la participación de las mujeres y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes en la gobernanza. Entonces, de la misma manera voy a empezar con un video. Creo que ahora ya le corregí lo del sonido, pero ustedes me dirán. Las mujeres son un pilar fundamental para el desarrollo sostenible en las zonas marinas y costeras. A pesar de eso, las mujeres tienen una limitada participación en las decisiones que afectan su economía y la conservación de los recursos marinos de los que sus ingresos dependen. Las mujeres del Pacífico costero centroamericano, en múltiples ocasiones, han contribuido a la conservación de los ecosistemas y sus recursos. A pesar de las barreras estructurales existentes, su participación en la utilización racional de los ecosistemas marinos refleja un compromiso profundo con sus comunidades y con la sostenibilidad. El Proyecto Pacífico Sostenible implementa un plan de acción de género que reconoce la contribución de las mujeres en la economía azul y promueve la participación transformadora y el empoderamiento efectivo de las mujeres en la gobernanza marina. Como parte del Plan de Acción de Género, en Pacífico Sostenible, hemos realizado estudios sobre la participación y contribución de las mujeres en actividades económicas como la pesca deportiva, el turismo de avistamiento de ballenas y planificación espacial marina. Además, hemos incluido indicadores clave en el sistema de información colaborativo del proyecto para evaluar los avances hacia la igualdad de género. El fortalecimiento de la participación de las mujeres promueve la igualdad de género y es vital para una gestión sostenible del ecosistema marino. Es importante seguir fortaleciendo las políticas que promueven la igualdad de género para lograr reconocimiento formal del trabajo de las mujeres en la sostenibilidad de la región. Las mujeres son un pilar fundamental de la economía azul, ya que contribuyen en los diferentes procesos de la pesca, acuicultura, así como en las cadenas de suministro del turismo. También contribuyen a la conservación, ya que tienen un rol activo en la protección y reforestación de manglares y otras especies. Promover una inclusión más amplia es fundamental para valorar sus aportes y reconocer sus derechos hacia una gestión conjunta, integrada y sistemática del Pacífico costero centroamericano. Muy bien, bueno, esta es una síntesis muy breve del rol de las mujeres. Nosotros hemos hecho un análisis un poco más detallado. Les voy a compartir algunos de los principales hallazgos, porque ya estamos sobre el tiempo.
La participación de las mujeres en la economía azul. De los hallazgos más relevantes, las mujeres participan activamente en la pesca artesanal, en el marisqueo o la extracción de mariscos, la acuicultura y el turismo costero. También intervienen muy activamente en la pre y la postproducción de los productos pesqueros y brindan aportes críticos en la seguridad alimentaria, la resiliencia costera y la cohesión comunitaria. Sin embargo, la participación de las mujeres permanece invisibilizada en las estadísticas, en los presupuestos y en los marcos normativos. Hay algunos factores que limitan la participación de las mujeres. Factores estructurales como acceso restringido a activos y licencias, aspectos culturales que incluyen los roles y los estereotipos de género, tareas como esos son trabajo de mujeres, que son em, estereotipos que bloquean muchas veces la participación. Hay aspectos económicos también, hay una brecha salarial en los salarios de hombres y mujeres y en la segmentación del mercado, acceso a financiamiento. Y finalmente hay barreras políticas en la subrepresentación en espacios de toma de decisión, la ausencia de políticas públicas que tengan esta perspectiva de género. Entonces, en conclusión, estas son barreras que son acumulativas y que perpetúan la exclusión social y la vulnerabilidad económica de las mujeres. Las barreras aparecen en todos los países, con diferencias de intensidad, además en unos menos en otros, pero sin excepción de todos los países con los que estamos coordinando. Y superar las barreras regionales. Las barreras requiere acciones nacionales y regionales coordinadas, acompañadas de políticas públicas integrales y la transformación cultural. Algunas de las recomendaciones para salvar estas barreras son acceso equitativo a activos y licencias, la formalización laboral y la protección social y una redistribución del trabajo de cuidados, que generalmente son actividades que son desarrolladas casi exclusivamente por las mujeres. Las barreras culturales, eliminar los roles y los estereotipos de género, una remuneración justa del trabajo de las mujeres y que las estadísticas se visibilice el aporte de las mujeres a la economía azul. Cuánto hacen las mujeres, cuánto hacen los hombres para tener esa relevancia. En cuanto a las barreras económicas, nuevamente la igualdad salarial y empleos de mayor valor para mujeres, el acceso a créditos y financiamiento inclusivo y la diversificación y estabilidad de ingresos son los más relevantes. En las barreras políticas, que es la última, es la paridad en el liderazgo y la toma de decisiones. Entonces, por lo menos un 50% de mujeres en estos roles. Las políticas públicas deben tener metas e indicadores de igualdad de género y la implementación de protocolos contra la violencia y violencia contra las mujeres y protocolos contra el acoso. Si logramos tener un análisis, un programa de acción estratégico que sea participativo e inclusivo desde el diseño, vamos a poder incluir este enfoque de género y esto va a fortalecer el compromiso de los actores clave para que las bases se sientan representadas. De esta manera vamos a fortalecer la sostenibilidad y la capacidad de generar impactos duraderos. Es muy breve y muy rápidamente. eh, y solamente voy a abordar el último tema, si me permiten, que es en relación con los pueblos indígenas, que también hemos puesto atención. Entonces, en el análisis de el valor de los recursos marinos para la vida de las comunidades, iniciamos con un análisis en comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes en la región del Pacífico Costero Centroamericano, preguntando qué usos tradicionales, qué sitios sagrados y qué em, actividades comerciales se desarrollan en cada uno de los países. En el caso de México, por ejemplo, se identificó el pueblo Mixe en Oaxaca, que hace uso de un caracol murícide para el teñir sus fibras para elaborar sus tejidos. En el caso de Guatemala, el pueblo Xinca, que se ubica en Santa Rosa y en Escuintla, que participa activamente en la pesca artesanal. En el caso de Costa Rica, el pueblo Brunca de Punta Arenas, que también hace
uso del tinte extraído del caracol para sus tejidos. De igual manera, en Panamá, el pueblo en Berá, Gunán en Darién y también el pueblo en Goben, en Bocas del Toro y Chiriquí. Bocas del Toro, a pesar de que está en el Atlántico, ellos migran temporalmente al Pacífico para hacer uso de algunos recursos. Y finalmente en Ecuador nos encontramos con la comarca afroecuatoriana del norte de Esmeraldas, en donde es una comunidad mayoritariamente afroecuatoriana y tienen usos de manglares y de diferentes recursos marinos. Entonces, en síntesis, las comunidades indígenas hacen actividades de pesca artesanal, tienen sitios sagrados para prácticas ancestrales, algunos se dedican a viveros del camarón o navegación y transporte, tienen usos medicinales como materia prima para tintes, para recolección de conchas y la recolección de cangrejos y jaivas. En cada uno de los casos en donde identificamos la participación activa de grupos indígenas, de pueblos indígenas y afrodescendientes, estos han sido invitados a que participen activamente en el proyecto y hemos tenido ya la oportunidad de tenerlos a bordo para que ellos nos puedan dar su perspectiva. Hacemos este énfasis en pueblos indígenas y afrodescendientes, al igual que en mujeres, porque son grupos que están tradicionalmente subrepresentados. Entonces, esto era básicamente lo que queríamos abordar. Yo no sé si quedó un tiempo todavía para preguntas o lo hacemos más adelante, pero te devuelvo la palabra, Celia. Sí, no, muchísimas gracias. Tenemos unos minutitos todavía para preguntas. Entiendo que además ustedes se tienen que retirar antes. Me parece que tanto Juan Carlos como tú habéis hecho un panorama, nos habéis ofrecido un panorama de lo complejo que es la gestión de un ecosistema atravesado por varios países. Y creo que es de las pocas iniciativas en el ámbito de la conservación y quizá en otros ámbitos también, donde el foco está no en el país, sino en el ecosistema y en la búsqueda de herramientas que superen esta visión segmentada nacional y que generen herramientas transfronterizas con esa visión de un ecosistema más allá de los límites nacionales. Y eso me parece muy interesante, muy valioso. Yo tengo como muchas inquietudes, pero vamos a dejar el espacio al grupo de estudiantes. Incluso, Víctor, quizá tú quieras hacer algún comentario antes de que pasemos con la entrevista de doña Ligia. Muchísimas gracias. Adelante. Nada más agradecerles mucho a Juan Carlos y Alejandro por este tiempo y compartirnos con detalle, ¿no? Lo que han logrado con este proyecto. Parece muy interesante, ¿no? Ir cerrando el módulo con esta temática de los retos que se tienen para gestionar este tipo de ambientes, ¿no? Fluidos. Hemos hablado de fronteras marinas, de la naturaleza fluida de los mares y océanos, y creo que aquí Juan Carlos y Alex nos presentan pues los esfuerzos que se están realizando para poder construir esta gobernanza transfronteriza en un ambiente oceánico, ¿no? O sea, los mecanismos que han ido desarrollando para articular a múltiples políticas, actores y abordar estos problemas transnacionales, ¿no? Y también los retos de integrar a los actores y comunidades vulnerables. Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que nos ha enriquecido bastante para la temática central de este módulo y pues le damos la palabra, ¿no? A la audiencia para que nos compartan comentarios, dudas. Gracias, Alejandro y Juan Carlos. Sí, yo veo que está Justus, está con la mano levantada, ¿verdad, Sí, Justus? Adelante, por favor. gracias. Aunque sea, digamos, de las organizadoras, pero sí me quedé un poco la inquietud. Es decir, se queda claro, esto lo que ustedes hicieron durante los 4 años es un análisis, un diagnóstico de la problemática, buscando las causas, los impactos, etcétera. Pero lo que, digamos, hay puntos allá que no me quedaron claros y que fueran, tal vez pueden ampliar un poco la información respecto después ahorita, que ya están a punto de cerrar, cuáles realmente serán las respuestas y las acciones que ustedes proponen, digamos, frente a esta situación de la de tocar a 7 países que no necesariamente siempre cooperan frente a los impactos de las flotas pesqueras de otros países que invaden, frente a la minería oceánica. Es decir, hay toda una serie
de problemáticas, donde sí sería interesante, si ustedes lo pueden hacer, brevemente dar alguna idea respecto a cuáles podrían ser las respuestas de ustedes y la factibilidad de realmente lograr, digamos, la meta. Sí, gracias, Justus. Tal vez voy a tratar de responder y luego, Juan Carlos, si algo que agregar también, por favor. Bueno, sí, las respuestas atienden a diferentes orientaciones. La primera, probablemente, y la más difícil de salvar, es la respuesta política, que es la identificación de una instancia de gobernanza regional. Como lo mencionó Juan Carlos, no hay una sola entidad que agrupe a los 7 países. Está el SICA, que agrupa a toda Centroamérica. Está la CPPS, la Permanente del Pacífico Sur, que llega hasta Colombia. Está el CEMAR, que es Corredor Marino, que abarca 4 países, pero México queda afuera. En fin. Entonces, uno de los retos principales es decir, ¿debemos de crear una nueva instancia o debemos de fortalecer una de las instancias que ya existen para que puedan abordar esta gobernanza? Por ponerte un ejemplo, el CEMAR, que es un esfuerzo de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, tiene 20 años y apenas están estructurándose ya como una... Nosotros no queremos que pasen 20 años antes de poder entrar a hacer este tipo de acciones. Y las otras respuestas no las tenemos todavía, porque precisamente ahorita en mayo, la primera semana de mayo, vamos a estar reunidos para empezar a esbozar los proyectos que van a hacer las respuestas a las situaciones. Hay temas como, por ejemplo, la seguridad alimentaria y la pobreza multifactorial, que pueden ser abordadas con extracción de moluscos y la comercialización. Pueden haber actividades enfocadas al turismo y por eso estamos viendo la parte de observación de ballenas o pesca deportiva. En fin, las respuestas no las tenemos todavía identificadas, pero estamos en ese proceso. Juan Carlos, ¿algo más que agregar en esta pregunta de Justus? Quizás solamente que en este tipo de proyectos el GEF, por lo general, bueno, nosotros estamos en lo que, en una primera fase, ¿verdad? De un abordaje de apoyo hacia una agenda compartida. Una vez tengamos esta agenda compartida, que esperamos en marzo del próximo año, que los países digan, bueno, esto es, y lo endosamos y la aprobamos. Eh, Existe la posibilidad tangible, como ha sucedido en otros lados, en otros grandes ecosistemas marinos, de ya buscar recursos específicos para abordar justamente las soluciones que vamos a plantear. Obviamente no podemos ni pretendemos incluir toda la agenda para resolver completamente toda la problemática que es súper compleja, pero sí eh, priorizamos los problemas y también vamos a priorizar las soluciones que estamos encontrando. Ya tuvimos un primer taller, definimos cuáles son las principales líneas de acción para cada uno de los 4 problemas y justamente, como dice Alex, en mayo vamos a seguir trabajando en la definición de los proyectos específicos, de las acciones, no solamente buscando aquello que ya existe en cada país, sino también en dónde podemos apalancar esfuerzos entre los países, ¿verdad? No solamente a través de un proyecto se va a resolver esto, sino más bien buscamos convertir esto en una agenda que sea abordada por todos, por la mayoría de países. Y también como parte de este proceso, ahorita nos toca después ir otra vez a los países. A cada país vamos a tener consultas nacionales en donde pretendemos afinar y llegar a una escala un poco más local y recoger insumos de estos actores que en algún momento consultamos durante el diagnóstico para incorporarlos en este programa de acción estratégica. Es un poco, digamos, el alcance que esperamos tener de aquí hasta lo que nos queda, ¿verdad? Un poco menos de un año. Muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos y Alex.
Me gustaría saber si hay alguien en el grupo de estudiantes que tenga alguna pregunta, duda, reacción o comentario antes de yo plantear una última pregunta, o más bien una última inquietud. Nadie dice Parece que no nada. hay. Parece que no. Bueno, yo quería plantear brevemente, antes de dar paso a doña Ligia, una cuestión que me llama mucho la atención y me parece que pasamos quizá por encima sin prestar demasiada atención, y es el tema de la articulación y la negociación entre diferentes escalas de gobernanza, entre diferentes cancillerías, gobiernos, ONGs de diferentes naturalezas. Entiendo que en un proyecto de esta naturaleza es súper importante poder tener una capacidad de negociación, de convencimiento, también de liderazgo, para crear unas herramientas transfronterizas que después puedan permanecer de alguna manera insertadas ya en las arquitecturas de gobernanza de cada país o de cada gobierno, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntar cuál ha sido la experiencia de ustedes cuando han tenido que sentar a la mesa a personalidades, cancillerías, instituciones, entidades tan diversas, con tan diferentes motivos o intereses o involucradas de manera diferente con el tema del medio ambiente, y me imagino que a veces también en conflicto, ¿verdad? Porque especialmente en las zonas transfronterizas suele haber más roces, más tensiones. Estoy pensando en Nicaragua con Costa Rica, en ese golfo que yo conozco, que es el de Bahía Salinas, donde hay una tensión muy latente entre pescadores nicaragüenses y pescadores costarricenses, y cierta militarización del espacio. Bueno, la pregunta en concreto es, ¿qué ustedes han aprendido de estas articulaciones transnacionales, geográficas también, en aras de construir una gobernanza transfronteriza que después quede de alguna forma incorporada en los gobiernos? Y si pueden comentar un poco qué países eran más fácilmente, o qué cancillerías estaban más dispuestas a colaborar, quiénes tenían más reticencia, quiénes tenían más experiencia en cooperación transfronteriza, un poquito por abordar el tema que nos estaba convocando hoy aquí, que era el tema de la cooperación transfronteriza, que entiendo que requiere de unas habilidades políticas excepcionales. Quiero pensar, ¿no? Me imagino. Entonces es un poco este el comentario y la inquietud que yo les traigo. ¿Qué nos cuentan de esto, de esta cuestión? Sí, muy brevemente, Celia y colegas, em, uno de los factores con los que nos hemos tenido que enfrentar son los cambios de gobierno. Actualmente, desde que arrancó el proyecto, ya todos los países han tenido cambio de gobierno, desde México hasta Ecuador, y cada vez que hay un cambio de gobierno hay que acercarse nuevamente a presentar el proyecto, a hacer resaltar la importancia, la prioridad, etcétera, y a pedir el involucramiento. Este es un proyecto de los gobiernos. El GEF financia a los gobiernos. Nosotros somos los facilitadores, los que hacemos que las cosas vayan avanzando, pero son los gobiernos los que reciben el beneficio. Y teóricamente los gobiernos representan a toda la instancia nacional, a veces más y a veces menos. Eso no vamos a entrar a discutirlo, pero eh, hemos tenido la oportunidad de aprender de otros proyectos que nos han antecedido por ejemplo, en el caso de un proyecto en Ecuador y Colombia, ellos se apoyaron mucho en las ONGs locales. El proyecto era de gobierno, pero se apoyaron en las ONGs, y llegó el momento en que las propias ONGs enviaron cartas a los gobiernos pidiendo que por favor pusieran atención, que le dieran, tienes que ver en dónde desde la eh, ha sido así para los diferentes de países. Generalmente estamos trabajando siempre con los gobiernos nacionales, no con los gobiernos locales, es decir, no con los municipios y no directamente con los gobernadores de los estados o departamentos, para hacerlo más centralizado. Pero eso no implica que en el programa de acción estratégica que se implementaría en la segunda fase del proyecto, ahí sí pueda haber financiamiento y actividades dirigidas a gobiernos locales o también a ONGs. No sé si algo quisieras agregar, Juan Carlos, a la pregunta.
Solamente que dentro de los retos que hemos encontrado en este tema es, aparte de los cambios de gobierno, pues es justamente la conflictividad que existe en la región. Pues el caso, por ejemplo, más, el primero que nos enfrentamos fue el caso del Golfo Fonseca entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, que en algún momento pues no están definidos los límites marítimos y esto hizo que algunos de los países tuvieran reservas en cuanto a abordar temas, inclusive por decirles, a las cancillerías no les gusta el término transfronterizo porque es así como que genera muchas ronchas y por eso también comenzamos a manejar más bien temas transzonales, en que técnicamente signifiquen lo mismo, pero pues los términos a veces pueden afectar esto, ¿verdad? Pues sí, hemos tenido que hacer un esfuerzo mayor y vamos a tener que hacer todavía en esta última fase un esfuerzo de, eh, de de apoyarnos en la gestión política para que esta agenda en realidad sea endosada, ¿verdad? Esto ya, la fase técnica está por terminar y luego viene la fase del convencimiento político y la gestión para vender la idea de por qué es importante contar con una agenda mínima compartida entre los países para el GEMPAC. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Alejandro y Juan Carlos. También gracias por la confianza en contarnos todo lo que nos han contado aquí. Y también ofrecemos nuestra ayuda si en algún momento desde las academias, de las ciencias sociales, también podemos de alguna forma contribuir. No sabemos muy bien cómo. Entendemos que es complejísimo y es un primer paso en esta iniciativa que ojalá tenga continuidad y ojalá tenga un impacto a muy largo plazo porque es un tema realmente importante y que define el futuro de muchas personas y de un ecosistema importantísimo para la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí les vamos a despedir. Tanto Víctor como yo estamos muy agradecidos y les deseamos la mejor de las suertes con esta segunda fase de este proyecto. De acuerdo, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandro y Juan Carlos. Gracias, Víctor. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, pues ahora sí vamos a ir cerrando ya este módulo en el que hemos transitado muy rápidamente por diferentes conceptos con la idea de iluminar esta complejidad de los conflictos socioambientales y vamos a cerrar y vamos a hacerlo invitando a alguien que encarna precisamente lo que hemos estado trabajando aquí en estas 4 aceleradas semanas. Eh, Doña Ligia, muy buenas tardes, muy bienvenida. No sé Buenas si tardes. nos escuchas. Sí, adelante. Ajá, muy Ay, bien, te vemos. me voy a, no sé cómo acercar esto para que me vea mejor. ¿Cómo? Aquí me tengo una mi ayudante. Muy bien, pero sí la vemos bien, sí, sí, estamos. Ah, ok, ahí estamos. Ahí está. Entiendo que está en Guatemala usted, ¿verdad? Está ahora mismo en Guatemala. Yo estoy en Guatemala, en Coatepeque, un municipio que es Saltenango. Ah, Estoy a pocos kilómetros de la frontera con México, a 50 kilómetros de Manchongomuchal. Aquí estoy, Coatepeque. muy bien, muy bienvenida. Vamos a tener esta última conversación de este módulo con usted y a mí me hace muchísima ilusión que haya accedido también a participar aquí porque vamos a transitar desde las grandes escalas y las grandes ligas nacionales y transnacionales, como acabamos de ver en este proyecto tan grande con organismos internacionales, gobiernos, etcétera, etcétera. Y nos vamos ahora a pie de tierra, nos vamos ahora al pie de manglar, prácticamente, casi que tocando el agua, diría yo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con la experiencia de vida que tiene usted. La voy a presentar brevemente y luego pasaremos a una serie de preguntas, conversaciones, para que todos podamos conocer su experiencia y aprender de ella. Y agradecerla también, porque creo que hay mucho que agradecer aquí. Entonces, Ujú. bueno, estamos ante Ligia Mabel de León Gamboa,
que es médica veterinaria egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, oriunda de Coatepeque, desde donde nos hablas ahora mismo, y a lo largo de más de 4 décadas ha dedicado su vida a la defensa del medio ambiente, a la educación ambiental, a la conservación de tortugas marinas y a la protección de ecosistemas de manglar. La mayor parte de su trabajo se ha desarrollado en esta área de conservación llamada Manchón Guamuchal, que es el sitio Ramsar, esta categoría de protección más extenso de Guatemala, y que está ubicado en los departamentos de San Marcos y Retaluleu. Eh, este humedal costero es transfronterizo y ha constituido el corazón de tu práctica conservacionista, entiendo, ¿no? La trayectoria de doña Ligia comenzó en la Asociación Amigos del Bosque de Coatepeque, se fue del bosque de la montaña a la costa, donde participó simultáneamente en proyectos de tortugas marinas y manglares, y fue precisamente en ese espacio donde adquirió sus primeros conocimientos del ecosistema costero, aprendidos de y con las comunidades locales, a través de la tradición oral y la sabiduría ancestral de las personas que habitan y viven de esos territorios. A partir de esa base comunitaria, doña Ligia profundizó su formación mediante investigación autónoma y mediante participación en distintos talleres, diplomados, simposios, realizados tanto en Guatemala como en otros países como México, Costa Rica, incluso Estados Unidos, y ha sido durante años una voz reconocida en el ámbito ecológico centroamericano por impulsar redes de trabajo con grupos y con instituciones de distintos países, otro componente transfronterizo muy interesante, ¿no? Ha liderado procesos de reforestación en Manchón Guamuchal y ha facilitado talleres de educación ambiental en ecosistemas de manglar bajo el paraguas de esta asociación Amigos del Bosque, de la cual fue presidenta en su momento. Ha compartido sus conocimientos con innumerables estudiantes y comunidades y ha recibido también múltiples reconocimientos por su labor como ambientalista a lo largo de 42 años, nada más y nada menos, doña Ligia, 42 años que se dicen rápido. Bienvenida a este espacio, a este cierre de este módulo, y vamos a comenzar preguntándole por usted, por su interés, alguien que es veterinaria, que es de tierra adentro, podríamos decir casi casi, ¿cómo llega a una veterinaria, vamos a decir de montaña casi, a enamorarse de los manglares y de las tortugas marinas? ¿Qué le llevó a tomar ese paso? Bueno, la verdad, desde muy pequeñita fui naturalista, así. Uno de los dones que Dios me dio, siempre poniéndole atención. Tenía la oportunidad también, yo vivía más en Guatemala y las vacaciones las pasaba aquí en Coatepeque, en, en propiedades del abuelo, ¿verdad? Junto al abuelo, que era donde tenía yo el lugar para tener cerca de mí a diferentes especies, como niña chiquita, a ponerle atención a cualquier animalito que se moviera cerca de mí. Pero mi idea desde muy chiquita fue ser veterinaria, doctora de animalitos, decía yo a Ok. los 5. Y lo logré. Al estar ya graduada y trabajando por mi cuenta en Coatepeque, la Asociación Amigos del Bosque se fundó en 1984. Y ahí fue donde me invitaron para que participara, porque el tiempo, a lo que hoy es INAP, que estaba interesado, o a él le gustaba trabajar en la costa. Entonces, él fue el que comenzó a trabajar con tortugas marinas y sin ninguna experiencia, sin mayor lugar donde, donde, donde referir uno o leer y saber más de tortugas marinas. Entonces comenzamos con Amigos del Bosque. Yo comencé un poquito como tal vez en la segunda temporada de Amigos del Bosque en el 84, 85, y, y comencé a caminar en la playa con la gente de la playa. Y con ellos fue con los que aprendí a cómo salían las tortugas marinas, cuándo era más seguro ver las que salían en marea baja, como todo. Tenía que saberme las horas de las mareas y los efectos de luna, porque así es como ellos, de manera natural, así es como saben todo.
Y a mí, la primera noche que fui a caminar, me encantó la idea. Yo corría todas las mañanas alrededor de 10 kilómetros y después nadaba. Entonces estaba en buena forma como para caminar 13 kilómetros en la noche. En la playa lo hacía una vez a la semana. Y así aprendí y así me enamoré del tema de las tortugas marinas, caminando. Caminando y Cam- nadando también. y Excelente. nadando en el mar, no, ahí eso me gusta mucho. Pero, no, De acuerdo. pero el caminar en la playa en la noche, en aquel tiempo, también Ajá. cuando era natural y no había peligros. Y no había peligros. Entiendo que han cambiado mucho las cosas. Peligros de humanos, porque la naturaleza en sí, tal vez una anécdota, una noche había una tempestad y solo íbamos una amiga y yo caminando en la playa y se veía que lejos, como quien dice uno caminando en la playa, dice en Champericuete hay tempestad. Esa tormenta viene para acá. Y la amiga me dijo, no, hombre, no va a llegar. En eso venía un hombre corriendo y nos dijo, regrésense, la tormenta ya viene, regrésense. Entonces le dije a la amiga, regresémonos. No, me dijo, ¿cómo no le voy a hacer caso yo a ese hombre si él sabe y nosotros no sabemos? Y regresémonos. Entrando a la casa y comenzando la tempestad y la tormenta allá encima de nosotros. Así fue como aprendí que la gente de la playa sabe más que uno. Y Ujú. por supuesto, ese interés me hizo investigar en lo poco que había en ese tiempo de manglares. No había mucho escrito y de tortugas marinas tampoco. Solo nos llegaba alguna información de SECON. Y SECON es un centro de estudios de conservación en Guatemala. Pero no era mucho. Entonces había que hacerle, y yo sigo pensando que hay que hacerle caso al que sabe por experiencia y porque conoce el lugar. De acuerdo. Es- Sí. Eso es por eso inicié con las tortugas marinas. La invitación original fue tortugas marinas, pero eso implicaba, para llegar a Tilapa, implicaba navegar en el manglar. Entonces comencé Ujú. a preguntar qué era, cómo era. Entonces después ya no solo llegaba en la noche por las tortugas, sino que después comencé a llegar otros días de día para trabajar en el manglar. Ujú. De acuerdo. Hablemos un poquito de este lugar que muchas de las personas que estamos aquí hoy no conocemos, que es Manchón Guamuchal, que entiendo que es donde usted ha llevado toda su práctica de voluntariado y de lucha. ¿Qué nos puede decir de este lugar? ¿Qué le hace tan especial para usted? ¿Y cuáles son sobre todo los conflictos que usted ha enfrentado en este territorio? Hablarlo así con ustedes y que me escuche un montón de gente definitivamente es un honor, porque lo he hecho como voluntaria, lo he hecho con entrega y definitivamente con un cariño especial. En todo lo que hago tengo que poner ese cariño, ese amor para que las cosas sean mejores. Manchón Guamuchal para mí es algo muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué ese lugar? Resulta que en mi familia hay una propiedad que queda muy al sur y ese al sur de Coatepeque. Y por eso hablo yo que Manchón Guamuchal es, y así es legalmente, ¿verdad? Mm, parte en San Marcos y parte en Retaluleu. Pero en la parte más sur de Coatepeque existe, es lo más bajo de Coatepeque, existe mucha laguna dulceacuícola que de alguna manera se comunica con el Manchón, Ujú. ¿verdad? Al finalizar en esa especie, en ese espacio, tenemos una propiedad y desde muy pequeña oímos hablar de lo que había más abajo de esas lagunas acuícolas, dulce acuícola. Ujú. Y conocimos la fauna. Las vacaciones que eran las que pasábamos en esta propiedad era noviembre y era cuando habían aves migratorias. Y el tío con el que pasábamos los días y los empleados del terreno siempre nos platicaban y definitivamente entre los primos, mis hermanos y yo era la más curiosa y la que tenía más interés en esos temas, ¿verdad? Entonces aprendí a ver a las garzas y a todos los animales que estaban en los ríos en esos días porque era cuando más habían por la migración. Esto lo vine a aprender después. De chiquita yo solo veía y captaba.
Entonces, por eso, cuando comencé a ir con las tortugas y a ver del manglar, y fui entendiendo cómo era cuál era la geografía. Hay un río que existe y por lo cual Tilapa se llama Tilapa, que es un río que viene, él nace en la parte alta de Retalhuleu y viene, baja hasta cierto punto y de ahí va paralelo al mar. Entonces el manglar es de mucha defensa para esa región. Y el río, ya cuando ya no está el manglar, sino que es el río, es parte de la historia de Guatemala. Y es algo que en el tiempo de ahora lo han ido haciendo a un lado. Pero en la historia de Guatemala, cuando eran mejores las clases, aprendimos que eh, Pedro de Alvarado fue el que descubrió América, les digo, a Guatemala, y que vino y tomó Guatemala. Él tenía un hermano que se llamaba Jorge de Alvarado, y él estaba en México, en Tenochtitlán o por ahí, y él quería venir a ver a su hermano, y encontró quien le daba guías y todo, y bajó por todo el Soconusco hasta llegar a la base del manglar, y caminó paralelo al manglar, pasó el río Suchiate, pasó el río Naranjo y siguió. Y en las playas del río Tilapa, que es ya Guatemala adentro, ¿verdad? Ya está más retirado de la frontera, eh, ahí hubo peleas entre los indígenas del lugar y los españoles. Eso lo aprendimos en tercero o cuarto primaria cuando uno estudia la historia de Guatemala. Ahora ya no la mencionan. Y de hecho, mucha gente ya no conoce ni entiende, no entiende dónde está el río Tilapa. El río Tilapa en parte alta de Retalhuleu se llama Ojocito, pero esa es la historia que yo oí de chiquita. Y cuando me enteré que el río Tilapa era el que pasaba por cercano al terreno del abuelo y que era el que entraba al manglar, porque estamos antes del manglar nosotros, entraba al manglar y y se formaba el manglar y todo, pues ¿dónde no me iba a llamar la atención, verdad? Me siento como parte de la parte norte del Manchón. Y le voy a decir algo que tampoco se menciona, pero el Manchón es un área tan especial que se habla de Manchón Guamuchal como manglares, pero si hablamos de más al norte, hay una parte de lagunas dulceacuícolas que todas tienen comunicación con el bosque asociado, que es donde encontramos más agua y todavía agua dulce, pero que hay palma y que hay zapotón y un montón de especies que forman un bosque asociado. Y después se forman manglar. Y después están los esteros y llegamos al manglar propiamente, al estero, a los canales dentro del manglar. Y de ahí salimos al bosque espinoso seco. Y bajamos a las dunas marinas, a las dunas marinas. Y después tenemos el ecosistema marino. Todo eso es Manchón Guamuchal, no es solo manglares. Es una conjunción de ecosistemas. Em, y como le digo, por eso menciono también el sur de Quetzaltenango, porque de alguna manera esas lagunas dulceacuícolas que se han ido secando y que han ido cambiando su ser por el uso de la tierra, uno, y por el cambio climático, porque ahora o llueve mucho y la seca, o no llueve suficiente para mantener el agua después de que se va el invierno en octubre y que se mantengan esos cuerpos de agua hasta ahorita, marzo, abril, que es cuando las aves acuáticas migratorias se van. Pero todo eso lo conjugo yo desde mi juventud, ¿no? Hasta la fecha, ¿verdad? De esa manera es que ha sido para mí muy importante Manchón Ya. Guamuchal.
era gasolina, ir a Tilapa y gasolina para las lanchas. Y él comenzó a idear cómo hacer reforestaciones con los consejos y el trabajo de la gente de la playa. Y él también, en ese tiempo el manglar estaba dañado porque siempre hubo extracción de manglar, ¿verdad? Y estaba muy contaminado con Acróstico Maure, en el helecho ese que hace que el manglar sufra de no poderse reproducir porque se cubre todo y la candelilla no llega al, Ujú. a la tierra, ¿verdad? ¿Es una especie Entonces, invasiva? ¿Este lecho es una especie invasiva? sí, sí, Sí. sí. En Tilapa lo era y ahora cuando se descuida un poquito vuelve a aparecer. Ella ha Ujú. provocado como un colchón así de sus raíces y entonces la candelilla no cae. Entonces había que levantarla y ahí comenzó Amigos del Bosque para darle apoyo a este muchacho del INAFOR. Ujú. Eso fue en el 84. Y entonces, donde habían pedazos contaminados de acróstico, se levantaban y se le comenzó a hablar a la gente de la aldea, de las aldeas aledañas, que el que quería mangle para rehacer su rancho tenía que ayudar a limpiar y reforestar. Eso fue, eso era un modo de hacerlo amigablemente y por el interés de este señor. Y así como comencé yo con manglares a estar en este trabajo, con Amigos del Bosque, pero Amigos del Bosque era el nombre de la asociación, pero también los de Coatepeque, todos éramos voluntarios y ayudábamos para tener para la gasolina, para el carro del Minafor, y nosotros con nuestros propios carros y nuestros propios medios íbamos a hacer las reforestaciones. De acuerdo. Eso fue en el 84. En el, en el 90 o antes del 90 apareció un proyecto que se llamaba Proyecto Manglares, que Ujú. era financiado por la Unión Europea. Y ahí, con las amigas que estaban al mando de este proyecto, nos conocíamos por estar trabajando en manglares. Ya no era INAFOR, era Digevoz. Y, y ahí y fuimos en el 93 a un taller de manglares mesoamericano en Miami, eh, organizado por la Universidad de Miami, siempre. Y, y a mí me invitaron especialmente para que fuera a dar pláticas sobre cómo hacíamos las reforestaciones, que eran a prueba y error. y, 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 y salían y teníamos 9 años de estarlas haciendo. En Ya. toda Mesoamérica nadie había hecho reforestaciones que fueran positivas y que teníamos ahí la muestra de que teníamos árboles de 9 años ya en surcos, ¿verdad? Y Sí. habíamos rescatado mucha tierra que había estado degradada a causa del acróstico, ¿verdad? Mm. Y, y bueno, ahí comenzamos, de ahí en ese año a mí me invitaron para dar esa plática como voluntaria, porque así he trabajado todo el tiempo como voluntaria y como voluntaria fui a Miami también. Eh, y es toda una experiencia y así hemos seguido por años y Con sus propios esfuerzos. Entiendo. con los propios esfuerzos y Ujú. de ahí tenemos más trabajos de Manchón Guamuchal. Si se mantiene como está, es porque es de fincas privadas. Ok. La parte nacional es la que está muy degradada. Y en la parte privada también tienen que tener cuidado, porque ahora, como está la situación, ya es mucho más complicado. Como le decía yo, hasta el 2000, un poquito antes del 2000, tal vez 95 por ahí, fue cuando comenzó la parte crítica de Manchón, cuando era un lugar donde salían las lanchas de los indocumentados. Y Mm. entonces llegaba todo tipo de gente y los llevaban, los tenía. Entonces ya no era seguro salir en la noche a caminar a la playa porque no sabía uno con qué se iba a encontrar. Y como les cuento siempre, ¿no? Teníamos el apoyo de la gente del manglar, que en base a eso nosotros nos sentíamos seguros
que llegamos de Coatepeque y como dice usted, pues no estamos en la montaña, estamos al pie del monte, pero sí no era nuestro entorno. Y a la que más le gustó, todos iban unas que otras veces, pero a mí sí me encantó y, y pienso que es de las cosas que se logró hacer, cosas que me hacen feliz. Y Manchón sigue siendo importante, tiene problemas, no sé si allí en cuál pregunta andaría usted por ahorita. Sí, bueno, yo quería, escuchándola, ¿no? Viendo que es una iniciativa donde eh, son personas voluntarias, habitantes de las zonas, habitantes de los manglares, como dice usted. Me gustaría que nos contara un poco cómo ha sido la relación con las autoridades gubernamentales, con el Estado, qué tanto les han ayudado, qué tanto les han impedido trabajar, han sido aliados, han sido, o en distintas épocas, ¿cuál ha sido esa relación que entendemos que quizá no haya sido siempre fluida, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes esa Bueno, relación al con el Estado? principio, estando de acuerdo, trabajamos de la mano con INAFOR, después con Digevoz. Con Digevoz alguna vez tuve yo así un desacuerdo con un empleado de Digevoz, que él no estaba de acuerdo que entráramos como voluntarios y que nos metiéramos en territorios que era él como jefe el que tenía que mandar. Y yo le decía en su momento, mire, usted es empleado de una oficina pública. Cualquier día le sale un mejor trabajo y va a estar más cómodo, va a mejorar y se va a ir. Yo soy voluntaria, yo soy de la región, yo no me voy a mover, yo aquí soy y aquí sí, ¿verdad? Pero era el celo de que yo podía hablar de los manglares más que él, porque yo iba a las reuniones que invitaba, dije vos, la mayoría de veces yo iba como representante de Coatepeque, porque ellos tenían otros temas que cubrir y se les hacía difícil a Guatemala y yo sí podía ir. Entonces yo les preguntaba y yo sabía qué estaban haciendo, en fin, con ese problemita, pero sí tuvimos más problemas siempre con las autoridades, porque a la fecha también es lo mismo. No todas las autoridades están abiertas que entre gente ajena, según ellos, a querer mandar, pero no, tienen otros intereses. Ahorita es algo así el problema directamente en la región de Manchón. Le voy a contar también por qué Manchón Guamuchal es Manchón Guamuchal. Ujú. En 1988, por ahí, eh, comenzó el Ministerio del Ambiente en Guatemala y vino a Coatepeque el que era director de esa comisión que se llamaba Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. Y él vino a dar una plática sobre qué era lo que hacía su oficina, qué era, porque en toda Guatemala nadie había hablado antes de medio ambiente, así ya como un ministerio, como una oficina, no era ministerio todavía, como una oficina que tenía otros puntos de vista. Y el, el, este señor que vino a dar la plática, que se llamaba Jorge Cabrera, arquitecto Jorge Cabrera, vino a donde los rotarios a dar la plática y me invitaron a mí porque yo ya tenía años de estar con Amigos del Bosque en, en eso. Y después de la plática con el club y eso, se lo llevaron a Tilapa para que fuera a conocer cómo era Tilapa. Nosotros solo hablábamos de Tilapa. Y si le hablaba yo, al principio se me olvidó decirlo, Tilapa era el punto de playa cercano a Coatepeque y que iba uno en camino de tierra, en camino de fincas para poder llegar a la playa. Entonces, también que lo conocía yo. Entonces, llevaron al arquitecto Cabrera y a él le encantó y vio que era completamente diferente a lo que conocía de manglares, que la gente hablaba de manglares de Escuintla para el oriente, ¿verdad? Y la parte de occidente y la última fajita que somos nosotros, nadie lo conocía. Él invitó o él le dio el lugar a que viniera a conocer, que viniera a hablar de, a ver qué era Manchón Guamuchal al licenciado Juan Carlos Godoy, otro biólogo inminente en un montón de cosas. Él fue el que vino a conocer en el 88. Y de ahí hicieron los estudios pertinentes y estaban formando la ley de áreas protegidas.
Entonces estudiaron y eso fue a solicitud de Amigos del Bosque, eso era lo que le quería decir. Amigos del Bosque le solicitó a CONAMA que hiciera que Tilapa fuera un área protegida. Entonces vino Juan Carlos, hizo el estudio y resultó que no puede ser un área protegida porque son propiedades privadas y se conforma todo en propiedades privadas. Entonces lo pusieron en la ley como área de protección especial. Está en el artículo 90-inciso A de la ley de áreas protegidas. Eso es un logro de Amigos del Bosque. Pues no lo pudimos tener y nosotros solo hablábamos de Tilapa porque era lo que veíamos y lo que estaba cercano, pero ya metiéndose dentro de los canales y de todo, que definitivamente Juan Carlos vino y hizo el estudio completo, entonces no podía ser área protegida y no se podía dar como área protegida a lo que es tierra nacional. Por eso lo hicieron de área de protección especial, así es como está ahorita visto Manchón Omochal. Y es un área muy especial y como le explicaba, son muchos ecosistemas en uno. Ajá, Y ajá. eso es lo que lo hace muy importante. Y nosotros, con Amigos del Bosque, hemos estado siempre pendientes y en ese tiempo, pues un poco más tal vez, Muy con bien. la seguridad que es un área muy importante, sigue siendo un área muy importante. Me preguntaba, escuchándola ahora hablar de esta transición a área protegida, aunque sea una figura no muy alta de protección, entiendo que eso quizá atrajo a ONGs de conservación o a entidades internacionales de conservación. ¿Han tenido contacto, como por ejemplo, con estos proyectos que estábamos escuchando antes? No tanto, No no tanto. tanto, no. Nosotros hemos trabajado como que muy chiquito. Ok. Y, y CONAP, comenzó a venir a trabajar a la costa cuando nosotros ya teníamos años de estar como voluntarios. Ujú. Y venían con otras ideas y era todo diferente, ¿verdad? Y, y se ha logrado un trato con respecto a las tortugas marinas, porque al final ellos son la autoridad. En el caso de CONAP, que tenemos que ver de las tortugas marinas, pues caminamos de la mano con ellos. Y en cuestión de manglares es con el INAH, ¿verdad? También llegó el INAH, bueno, con el INAFOR y todo, pero llegó, fue cambiando cuando nosotros ya estábamos. Ujú. Y digo nosotros, y ya la verdad, todos los grandes que formaron Amigos del Bosque ya nos dejaron, ya partieron. Y de ese grupo de hace más de 40 años ya solo yo quedo. Entonces ahora tengo gente joven, ya no tienen, como le dijera yo, ya no hay tanto voluntariado como para trabajar. Pero también en el ínterin de todo esto que le cuento, eh, aparte de que trabajamos con la comunidad, eh, de un montón de formas en la escuela, dándoles pláticas a los niños, en grupos de mujeres, así. Y después tuvimos la oportunidad de ser escogidos para tener unos talleres que se llamaban Maravillosos Manglares, en el caso de nosotros, Maravillosos Manglares de Guatemala. Y, y nos lo vinieron a dar a Tilapa. Es un proyecto que viene de, del Caribe y lo pusimos para el Pacífico y lo hicimos y tiene un muy buen material. Y después de que lo recibimos nosotros, lo llevamos a las aldeas cercanas a Tilapa, a las aldeas cercanas, porque este taller que hemos dado en las aldeas es para los maestros, porque los maestros que llegan a trabajar al manglar no son del manglar, llegan de otros lados y no saben nada del manglar. Ellos saben que tienen que meterse en una lancha y llegar en lancha a su aldea, a la donde van a dar clases, pero no hablan de la fauna, no hablan del porqué del manglar, para qué sirve, por qué es tan importante. Esos talleres, de eso se trata, de enseñarle al maestro los beneficios del manglar
para que él lo vaya dando por cápsulas a sus estudiantes. ¿Qué tanto funcionó al cabo de los años? No sé, pero es un proyecto muy bonito. Dejamos de hacerlo por falta de fondos, pero sí tenemos el material y, y es un proyecto. Nosotros lo dimos también para maestros aquí en Coatepeque, porque de alguna manera, eh, y eso es cierto, la parte alta le afecta al manglar en un montón de sentidos. Y entonces le dábamos los talleres a grupos de maestros de colegios y de escuelas de aquí a Coatepeque. Y muy interesados, hubo talleres donde invitamos a, a, a empresas Ah, ok. empresas de la región. Una de esas me recuerdo, invitamos a una empresa de los que siembran tabaco y eran todos ingenieros agrónomos y profesores y él es muy activo el proyecto y todos estos ingenieros admirados de lo que se podía, de cómo le afecta al manglar todo lo que se hace en la cuenca alta para llegar a él. Esas son las cosas que hemos hecho como amigos del bosque. Muy Y importante esto que está comentando, muy importante el tema de educar a los maestros que van a educar a niños a su vez y que entren en contacto. eso debería de hacerse constantemente porque fuimos a un lugar de Retaluleu donde los maestros tenían, el que menos tenía 12 años de estar dando clases en Champerico. Y nunca nadie les había platicado manglares. Y las preguntas, los comentarios hacían ver que de veras les gustaba enterarse de lo que había y de que no es nada más creador de zancudos el manglar, ¿verdad? Sino que tiene cantidades de beneficios. Sí. Y Antes de ir cerrando, me gustaría que platicáramos brevemente un poquito sobre el tema de la frontera, ¿verdad? De que es un ecosistema que está fronterizo con México y me surgía la curiosidad, el ecosistema no sabe nada de fronteras y me preguntaba si ustedes como amigos del bosque tenían aliados, tanto en las comunidades del lado mexicano como en organizaciones mexicanas, si han trazado algún tipo de... no directamente. Ujú, Eh, ujú. se, se quedó, no le Se oí. quedó ahí. Ok. Sí, no tienen contacto con personas al lado de la frontera. No, No. nosotros estamos hasta la barra de Tilapa. Ok. La barra de Tilapa, ¿verdad? Que si ustedes han oído en fuera de Coatepeque y fuera, digo, fuera de Tilapa, la gente dio en decirle Tilapita. Y Ok. Tilapita no existe, porque Tilapa es el río que sale al mar y por eso la barra se llama Tilapa, desde tiempos inmemoriales. Y hay muchos ríos que son sus afluentes, pero por alguna razón, alguien que vivió allí era un hombre de cuerpo de paz y él dio en decir tilapita, pero como porque decía así, todos dicen mi casita, mi carrito, mi lanchita. Oh, yo digo mi tilapita. Y eso se creció para afuera. A la gente en sí, a la gente de Tilapa, no le gusta el tilapita porque si buscamos en la geografía, no existe tilapita Ya. es Tilapa. Y como yo les he dicho en cuanta plática les he dado por estos 40 años, es Tilapa, tienen que estar orgullosos de que es Tilapa, es un río importante en la historia y en la geografía y en la ecología, no digamos. Tilapa, para el stand fue un gran ejemplo de lo que el manglar hace. Fue un Ajá. ejemplo, pero fue algo especial. En Tilapa no pasó nada, en Tilapa el mar no se salió, el manglar guardó su mesura para poder pasar y la gente ahí pasó bien el stand. Es el mejor ejemplo de la capacidad de los manglares bien conservados para proteger la costa y las poblaciones, ¿verdad? Totalmente, Sí. totalmente. Cuando fui a ese taller a Miami, el que lo había ideado, que ustedes lo han de conocer, al doctor Daniel Suman, era porque ellos habían estudiado y en el caso de, habían visto, había sido el año anterior a que hicieran ese taller,
el huracán Andrew. Y Ajá. ellos lograron ver, al hacer los estudios post-huracán, que donde había manglar, los daños eran menores. Ujú. Entonces, al siguiente año hicieron ese taller en el 93 y llegamos todos los que llegamos, que yo fui a platicar de las reforestaciones. Y, y ahí se dieron cuenta los de los Estados Unidos lo importante que era el manglar y cómo ellos lo destruían para seguir edificando y haciendo más bellos, según ellos, su entorno. Y, y todos íbamos con diferentes visiones, ¿verdad? Nos llevaron a ver una reforestación que costaba $50,000 y era un espacito chiquitillo. Y así como nosotros, ay, si solo con un poquitillo de eso nosotros haríamos mucho más. Pero esas son de las buenas experiencias y el taller ese nos enseña que hay que educar. En la educación está. Ujú. Sí, sí, efectivamente, sí. Doña Ligia, nos vamos a quedar sin tiempo, pero quería plantearle dos últimas preguntas eh, para ir cerrando y para dejar un mensaje a este grupo de estudiantes muy diverso, donde hay gente de Guatemala y de diversas partes de México y también de Centroamérica. ¿Qué diría usted a los estudiantes, a las estudiantes que tienen la intención de estudiar conflictos socioambientales y sobre todo en el ámbito del manglar, que hace mucha falta que tenga más relevancia? ¿Qué les diría para eh, acercarse a estos ecosistemas y entender lo que está pasando y lo que la gente que vive ahí atraviesa? Yo, bueno, yo les diría como estudiantes em, que, que hagan las cosas de corazón Ok. y que se involucren, no solo en aprender para ganar la clase, sino en aprender para tratar de aprender de fuera, Ujú. ¿verdad? Porque uno aprende para ganar la clase, pero si uno aprende a captar de donde se está rodeando, de lo que está viendo de los alrededores, definitivamente va a dar más. Va a Ujú. dar. Y eso lo vio, yo estudié solo entre varones y todo este trabajo que he hecho como voluntaria también ha sido entre varones mayormente. Gracias a Dios, nunca he tenido toda esa lista de cosas que dicen las mujeres que les pasan, todo. Pero sí el aprender, darle su lugar al que puede enseñar, porque no hay ignorantes, no Ujú. hay ignorantes. La gente que va en la playa con su palito o con su machetito sabe cosas que nosotros no sabemos. Uno tiene que aprender, yo en las tortugas marinas aprendí hasta que el mar huele diferente ciertos días. Y eso lo aprendí uno cuando le digo yo al señor con el que iba, porque yo caminaba con señores de la playa y le digo yo, hoy siento que la playa huele raro. Ah, sí, me dijo, hoy huele raro, porque la mar está en sus días, porque ella es mujer. Ah, wow. Y, y, Interesante. lo único raro era que la espuma era café, pero seguramente que es cuando las algas rojas sacan su floración y todo ese cambio que tiene el mar. Pero así es como uno aprende, oyendo al que sabe cosas diferentes que uno. Yo como veterinaria y por el campo de mi familia, cuando llegué a la facultad yo sabía un montón de cosas del campo que mis compañeros no sabían, pero porque había aprendido con la gente del campo. Y con el manglar, todos los días se aprende algo. Yo les digo a los estudiantes que pongan corazón en lo que hagan. Si están en algo de manglares es porque tienen oportunidad o porque quieren trabajar para el medio ambiente. Entonces siempre hay que ser congruente con lo que se está haciendo y, y dar de uno para estar mejor. Eso les diría yo a los estudiantes. Hay que estudiar. Es un excelente consejo para todos, ¿verdad? Para estudiantes, no estudiantes, es un excelente consejo. En dos palabritas, y hasta aquí vamos a cerrar con esto. En dos palabritas, si pudiera usted decirle algo al manglar de Manchón, ¿qué le diría? Que lo amo. Así de fácil y que yo desearía que no pasara nada. Mire, el manglar ese adentro, porque no es lo mismo eh, ir a la parte turística, no, pero si nos internamos en los canalitos pequeños
Y si va usted con alguien, yo caminé con un señor que se llamaba Guillermo Jiménez Mata, que en paz descanse, murió el año pasado, y él me enseñó a reconocer las plantas, a saber dónde había de esto, dónde había del otro, qué podía ser medicinal, bueno, de todo, muchas experiencias, pero como le digo, tiene uno que aprender a aprender de los que cree uno que no saben mucho, pero ellos son sabios en lo que saben. Y, y sí, yo podría seguir hablándoles montones y por eso le pedí que me hiciera las preguntas, porque, híjole, y Y yo no, nosotros, y nosotros podríamos quedarnos aquí escuchándola también eternamente porque porque ahí ve las reacciones del grupo, están muy no emocionados también. puedo hablar, yo no le puedo hablar como Juan Carlos, que por cierto Juan Carlos es hijo de un médico veterinario que fue mi catedrático y, y podría yo, pero no podría hacerle todas esas cuentas, ¿verdad? Lo mío es de a pie, De a y pie. de a pie y con mucho amor. Y Manchón Mamuchal merece, y yo les agradezco a los mexicanos, a Cristian Tobía le agradezco con el corazón, Sí, a ella, todo su equipo y Víctor que ya entró en el grupo ese también, en el amor que le ha puesto Cristian a Manchón. Eh, sí. y ahí es donde tenemos problemas con las autoridades. Ujú. Ellos entienden, ellos ven el trabajo, el horario de trabajo. Y muchas veces para lo que hacemos en la naturaleza no puede haber horario. Ya. Uno tiene que querer trabajar, tiene que madrugar y tiene que anochecer, pero eso no todos lo logran, ¿verdad? Menos los empleados públicos. Pues sí. Doña Ligia, todo nuestro reconocimiento para usted. Muchísimas gracias. También todo nuestro reconocimiento, y Víctor está aquí, al doctor Cristian Tobilla, que iba a participar en este módulo, pero no ha podido ser. Le agradecemos muchísimo, doña Ligia. Ojalá en otro momento podamos seguir platicando. Ojalá nos visite, la invitamos a visitarnos alguna vez aquí al Sinsur, a San Cristóbal de las Casas. Aquí tiene su lugar, su espacio. Ah, Y gracias. Según yo, ojalá que pueda ser. por no, sí, ojalá. Pues ahí estamos y para mí ha sido un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Un honor Y para nosotros ahí, haberla escuchado. algo. Gracias. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias igual a ustedes. Ujú. Feliz noche. Feliz noche también. Pues, queridos compañeros, compañeras, vamos a cerrar aquí este módulo. Esperamos que este recorrido tan rápido por los ecosistemas y sus conflictos socioambientales les haya llegado de alguna manera, les haya interesado y sobre todo hayan aprendido a ver la complejidad de este asunto y cómo está conectado con este sistema económico que degrada y genera violencia a la vez que genera riqueza para unos y pobreza para otros. Ese era un poco el foco inicial con que comenzamos en este módulo. Les agradezco mucho la atención, gracias a los organizadores también. Y hasta aquí, buena suerte con lo que sigue del módulo, perdón, del diplomado. Muchas gracias, Celia, por Muchas estas gracias. palabras y muchísimas gracias a doña Ligia por este mensaje tan emotivo al mundo académico por reconocer los conocimientos locales. Y esto no solo es importante en el contexto que hoy estábamos hablando, sino de muchos diferentes contextos de los que hemos tocado a lo largo de este módulo. Así que muchas gracias por estos aportes y tal cual hoy terminamos con este módulo y me queda solo para invitarlos para el próximo martes. Es el inicio del octavo módulo